Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. El objetivo de la charla de hoy, el objetivo principal de todos, aunque luego iré contando más cosas, es que os quedéis con este mensaje, ¿vale? Que es que blockchain ya está aquí, ¿vale? Hablamos siempre de blockchain, lo que va a hacer, lo que va a hacer en el futuro. Siempre hablamos como una tecnología que está por venir, y yo lo que vengo a deciros es que ya está aquí la tecnología, ¿vale? Se puede utilizar, se puede llegar a, o sea, ya está disponible para poder hacer aplicaciones, se puede hacer casos de uso, ya desplegarlos en blockchain. Hay que encontrar el caso de uso y la red y demás que aplique al caso que queremos utilizar, pero que ya no es algo del futuro, sino que es algo del presente, ¿vale? Los objetivos de la sesión, los objetivos velados, o sea, los objetivos que están puestos aquí son explicaros blockchain en 3 minutos, ¿vale? ¿Qué aporta blockchain? Ver si realmente va a afectar a nuestro día a día, ver luego por dónde empezar, una vez que ya hemos decidido que vamos a utilizar blockchain, ver una arquitectura básica de una aplicación en blockchain y ver las diferencias y las similitudes con las aplicaciones que diseñamos y programamos día a día en nuestro trabajo, y ver cómo conectar blockchain con el mundo, que es una de las cosas que están todavía más en desarrollo, pero que son las cosas que dan más potencia a todo lo que vamos a contar previamente, ¿vale? Blockchain en 3 minutos, ¿por qué digo esto? Porque al final esto no pretende ser una charla súper técnica de explicar los mecanismos criptográficos que hay detrás de blockchain, hacer una demostración de cómo se van construyendo los bloques, ni demás. Simplemente es entender la base de qué es esto de blockchain, para el que no lo conozca o no haya entendido o no haya profundizado suficiente, y luego poder ver las posibilidades que tiene, ¿vale? Lo primero, a mí me gusta siempre preguntarme por qué vienen las cosas, ¿no? Porque hay una tecnología nueva. Y bueno, es algo que todos conocemos en Paradigma, vivimos en un mundo de dragones y de gigantes digitales. Y bueno, yo ayer hice una prueba y dije, busco gigantes digitales y que aparece en Google, ¿vale? La primera imagen, digo, a ver si me viene algo que puedo utilizar para contextualizar y que no sea la slide de los dragones que hemos visto todos. Y me apareció esto, ¿vale? Me aparece Google, Microsoft, Facebook como 3 de los gigantes digitales que hay en el mundo, más las compañías que han comprado, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, WhatsApp. Al final, si os paráis a pensar, es nuestro día a día, prácticamente está gobernado por los gigantes digitales. Nuestro día a día, me refiero, no es que esté gobernado, pero lo utilizamos en nuestro día a día y nos asisten y nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Qué cosas comprar, dónde comprarlo, qué ruta elegir para ir a trabajar, si hay atasco o no hay atasco, nos sugieren vídeos que nos gustan sobre lo que nosotros hemos visto antes y demás. Al final, estas compañías, excepto Microsoft, quizás, que antes vendía algo, digamos, ¿no? Los CDs que comprábamos para nuestro ordenador, y que sin eso no funcionaba, ninguno de ellos nos vende nada, no nos vende nada tangible, simplemente nos venden información. Y lo más curioso es que comercian y ganan dinero con nuestra información, con nuestra vida, Facebook, YouTube, con los vídeos que subimos, son los que ellos comercian, los que ganan dinero. Y entonces, esto es una sociedad en la que estamos, no vengo a descubrir nada nuevo. Lo que pasa es que en todo este mundo que estamos viviendo, poco a poco está habiendo una gran crisis de confianza, o del modelo, ¿no? Que se basa principalmente en la confianza, y estamos viendo, estos son unos recortes de noticias de prensa de hace un par de meses, o hace un mes y pico, cuando estuve preparando una presentación. Hablaba, pues eso, del sector bancario, de la confianza de la clase política, de la confianza de los consumidores, el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, con todo lo que han hecho con nuestros datos o con los datos de los estadounidenses, y que probablemente hagan con nuestros datos y aún no lo sabemos. Al final, detrás de todo esto hay, pues eso, unos gigantes que gobiernan el mundo, y hay una confianza que se está perdiendo. Y claro, esto pues pone en riesgo el sistema, tanto para esas compañías como para pues, nuestro día a día, y cómo podemos operar, cómo podemos hacer para estar seguros, ¿no? Entonces me fui a buscar a los Simpson a ver qué habían predicho esto, porque ya sabéis que todo lo que ocurre en el mundo está predecido por los Simpson, y me encontré con Homer leyendo esta frase que no me he resistido a ponerla, ¿no? Que Bitcoin no es una burbuja, es una medida de cómo de colapsado está la confianza en las monedas, ¿no? En el dólar, en el euro, en la banca tradicional y en el sistema monetario tradicional. Entonces, bueno, pues con este contexto decimos, ¿qué es blockchain, no? Blockchain, reduciéndolo mucho, ¿vale? Es un registro distribuido que no se puede modificar. Cuando digo no se puede modificar, no se puede ni modificar ni se puede borrar, ¿vale? Es un registro, es decir, es un ente en el que se puede volcar información y se queda almacenada, ¿vale? Vamos a pensar así. Distribuido,
para nosotros es algo que no es, para ninguno que estamos aquí es algo nuevo, pues que la información se puede distribuir, con eso tenemos ciertos beneficios, también ciertos retos, ¿no? Distribuido quiere decir, bueno, que no está en un solo sitio almacenado, sino que está en varios, ¿no? Y que no se puede modificar, que es inmutable, ¿no? Que es la palabra que se usa para definirlo, es decir, una vez que se escribe ese registro permanece para siempre. Vuelvo a repetir la idea: registro contable, ¿no? Un libro contable que las operaciones se llevan a cabo, distribuido y que no se puede manipular. Esto, para ver cómo funciona, ¿vale? Es una animación muy sencilla. Al final, un usuario, vamos a pensar que un usuario quiere hacer una operación. Una operación, me da igual de lo que sea, ¿vale? Una cosa que antes no he dicho y que es importante para entender esta charla es que nos quitemos ya de la cabeza el Bitcoin como el caso único de uso de blockchain y pensemos en cualquier transacción que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, una compra de un artículo en Amazon. Un usuario quiere hacer una operación, la operación se junta en una serie de operaciones que van a conformar un bloque, el bloque se distribuye de toda la red, los nodos verifican el bloque. Los nodos de toda la red de blockchain que están distribuidos por el mundo verifican el bloque y calculan el hash adecuado y forman ya ese bloque que se va a escribir con la información del bloque padre y la información del identificador de ese bloque. Y el bloque se incorpora a la cadena. Cuando digo que se incorpora a la cadena es que todos los nodos se actualizan con esa copia, es decir, la copia que tiene de la cadena se actualiza en todo momento, ¿no? Se va actualizando. Esto es distinto a lo que podemos tener con bases de datos distribuidas. O sea, los que trabajéis con bases de datos distribuidas, al final suele haber una que suele ser la máster, luego son las esclavas, esas se van replicando en distintos momentos y tenemos algunos que son los maestros que tienen la información actualizada y otros que no. Hay otros de ellos que se actualizan en el momento, pero claro, no es una cosa universal con 100.000 nodos, ¿vale? O sea, es algo distinto. Y bueno, la operación queda confirmada y ya esa operación está en la cadena y cualquier nodo que se conecta a esa cadena después o que vaya a ser un nuevo nodo de la cadena va a tener esa copia de la cadena, de esa cadena y va a tener ese bloque, ¿vale? Esto es lo que, y a partir de aquí ya no se puede borrar. El por qué no se puede borrar es básicamente por la arquitectura y el diseño que hay detrás, ¿vale? de la blockchain. Esta cadena, veis este bloque que se acaba de añadir aquí, tiene información de este bloque y tiene el enlace a este bloque, es una cadena enlazada, como las que estudiábamos en la carrera cuando estudiabas una lista enlazada, y con la diferencia de que si yo modifico este bloque o cualquiera de estos bloques, el hash que se calcula para dar la validez a ese bloque haría que este dejase de ser válido y todos los demás también dejarían de ser válidos. Entonces, si hubiese algún nodo que quisiese manipular la cadena ilícitamente, porque no se puede modificar, tendría que engañar a todo el resto de nodos para decirles que esa copia es la correcta, ¿vale? Se dice que esto es a grandes rasgos, ¿vale? Hay mecanismos de consenso distintos en distintas redes, pero por ejemplo la red de Bitcoin tendrías que tener 51% de los nodos para poder intentar engañar a la cadena, ¿vale? Para tener la mayoría, para decir que la copia de la cadena tuya es la mainstream y entonces la copia tuya es la verdadera y dirías que la otra es una manipulación, ¿vale? Visto los 3 minutos, igual hablo un poquito más de 3, pero 3 ideas muy básicas de blockchain. A mí quiero pensar en qué aporta, ¿no? Quiero compartir con vosotros qué cosas aporta, ¿no? Para mí, una de las cosas grandes que aporta es lo que hablábamos antes, la confianza. He puesto una foto de un taller porque a mí no hay nada que me genere menos confianza que dejar el coche en el taller. Cuando dejo el coche en el taller tengo muchísimo miedo, porque me da mucho miedo lo que me va a costar, lo que van a sacar o sea, yo voy a una cosa y luego lo van a sacar, y además me produce una cosa muy graciosa, que es cuando llegas ahí al taller y te dicen, no, aparte de esto, hemos encontrado esta pieza que hay que cambiarla. Y entonces tú dices, ¿en serio? Sí, hay que cambiarla, sí, hay que cambiarla. Y llegas allí y te enseñan una pieza que yo no tengo ni idea de lo que es, porque no tengo ni idea de mecánica, pero es que además esa pieza puede llevar ahí 2 años en ese cajón y se la pueden enseñar a 1000 clientes y le han dicho, aquí está tu embrague. Te enseñan un disco lleno de grasa que tú no te acercas a tocar y dices, ahí tienes ¿no? Bueno, pues con blockchain, un caso muy bueno es la trazabilidad de todas las piezas. O sea, tú al final comprarías una pieza, esa cadena, o sea, el taller registraría que ha comprado esa pieza con ese número de serie, tú tendrías la caja o el garante de que te has puesto ese de ahí, se quedaría almacenado cuando te lo han puesto, podrías tener la garantía asociada no a la factura del taller, que el tío no te quiere hacer factura o te dice que bueno, que ya veremos, sino que es una garantía universal de la pieza. Entonces yo puedo ir a cualquier taller y decir, mira, mi número de pieza es esta pieza se puso en tal día, se compró hasta el mayorista tal día y por lo tanto tiene 1 año de garantía. Podríamos llegar a hacerlo sin tener que depender
de los archivos del taller, ni del mayorista de piezas, ni demás. Sería una cosa que estaría distribuida entre toda la cadena. Otra de las cosas que aporta es que elimina los intermediarios, porque al final, volviendo a lo que hablábamos antes de Facebook, Google, Amazon, Airbnb, Idealista, cualquier portal de los que comercian con nuestra información o nos dan servicios a través de la información, lo que hacen es ser garantes de que esa información es buena. Al final no deja de ser que tú te fías de que lo que te están dando ahí es bueno, es válido. Pero ahora no es necesario, porque yo puedo escribirlo en un sitio en el que está disponible y yo puedo hacer un contrato contigo en el que la información esté disponible para los dos. No dependo de que haya alguien que valide que esa información es verdad y estaba ahí cuando la escribimos, los dos estábamos conformes, sino que lo escribimos de tal manera que eso queda ahí para siempre. Un concepto nuevo que hace esto de blockchain, que es uno de los cambios que vienen y que pues a lo mejor es quizás de los que más va a costar que también la gente acepte, entienda, pero vamos, que no va a quedar otra, es el de la escasez digital. Al final estamos acostumbrados nosotros a que todo en Internet está todo y todo es gratis, lo único que pasa es que tardas más o menos en encontrarlo, pero al final está todo, ¿no? O sea, tú quieres ver una peli, pues la encuentras, quieres acceder a un contenido, el contenido es infinito. Alguien escribe algo, eso se publica ahí, todo el mundo puede verlo, todo el mundo puede consultarlo. Con blockchain hay mecanismos para hacer que eso no sea así y además que se pueda comerciar con ello. De tal manera volvemos a aportar valor, es decir, el valor que es el bien en sí, es el documento que yo he escrito y que es bueno, puedo obtener valor de él de manera controlada. Puedo hacer que tú puedas verlo y que otro no pueda verlo, puedo hacer que se pueda ver solo en ese momento, puedo controlar quién ha comerciado con ello, o sea, puedo llegar a participarte de una acción como sería una acción de una empresa, podemos compartir un bien, podemos comprarnos un coche entre los dos y ver cómo lo regularlo entre nosotros, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de necesidad de alguien que arbitre, habíamos quedado en que yo me lo quedaba el verano y ahora necesito que tú me lo dejes y tal. Bueno, casos de uso de controlar lo que es los bienes de manera que sean finitos y que se puedan regular, las posibilidades son infinitas. Otra cosa que aporta es robustez, lo que hablábamos antes del estar distribuido, no se va a borrar, no se va a perder, que a mí es una de las cosas que también me parece bastante importantes de cara a las transacciones, a las relaciones comerciales que tenemos con las empresas que nos prestan servicios. Yo no sé cuántos de vosotros habéis encontrado las condiciones, si los habéis buscado, de vuestro contrato con vuestra operadora móvil o con vuestro seguro, las condiciones de renovación del seguro. A mí me parece que eso es algo que yo no sé, a mí cuando te lo cuentan todo cuando quieren venderte una póliza, pero luego es imposible acceder al mecanismo de renovación de prima. O sea, a mí me han subido 4 años el seguro, incluso años en los que no he dado ni un parte, ni siquiera de tercero ni nada. Dicen, no, es que como han subido las condiciones de los consorcios de no sé dónde, hemos tenido que vernos obligados a subir. Al final el resultado es que a ti año a año te crujen en la prima, ¿vale? Y no hay forma de encontrar siquiera esas condiciones, o sea, ni siquiera sabes dónde están, ¿no? Bueno, pues esto una vez que se escriba ahí, eso nadie va a poder borrarlo, esa información va a estar disponible, ¿vale? Y luego la transparencia, un poco legado a lo que hablábamos ahora, ¿no? Todo lo que esté... transparencia, a ver si... blockchain no significa que todo mi negocio vaya a estar disponible para todo el mundo, es decir, no todo el mundo va a poder ver mis transacciones, nadie tiene por qué saber cuánto yo gano o dejo de ganar o cuánto me gasto comprando una cosa en algún sitio. La privacidad se puede regular tanto por lo que escribimos como también o sea, no tenemos que volcarlo todo. Al final a mí lo que me interesa es registrar que yo he hecho una transacción contigo y tener un identificador de transacción con unas condiciones. Las condiciones a lo mejor del dinero o del bien en sí que he comprado no tienen que estar disponibles en la cadena. Puedo volcar simplemente un registro y vincularlo con mi base de datos de tal manera que tú y yo, que somos usuarios, o sea, tú eres el proveedor y yo soy el cliente, podemos tener eso para fiarnos o para regular nuestra transacción, cuando la he hecho, que estaba conforme con las condiciones, pero a lo mejor que no figure el dinero, ¿no? Bueno, eso es el negocio en sí modelándose y luego también hay algunas redes que son privadas, ¿vale? Y que las transacciones no son públicas. Eso es una cosa que hay que entender. Las redes hay redes distintas, que los casos de uso son distintos porque los protocolos son distintos. Hay algunas que de por sí son todo público, como puede ser la red de Ethereum, que seguramente muchos os suene, por defecto es todo público. Hay redes como Hyperledger que está enfocada a nodos privados. Entonces, en función de las necesidades de negocio, tenemos que elegir una u otra. Bueno, ¿realmente va a afectar esto a mi día a día? Bueno, pues yo creo que la respuesta es que sí, ¿vale? ¿Cómo? Hay bastante consenso en establecer cuatro grandes piezas para las aplicaciones de blockchain, ¿vale?
Una de ellas es la tokenización, otra de ellas son los registros, otro de ellos es la trazabilidad y otro de ellos es la identidad digital. A grandes rasgos, la tokenización es lo que hablábamos antes. Es emitir tokens que regulan o gobiernan desde el derecho a disfrutar un bien, una acción en una empresa, participaciones de una idea que he tenido con un amigo y le hemos decidido darnos unas participaciones para, si luego llegamos a un caso de éxito, pues repartirnos la pasta, disfrutar de la sala común de la comunidad de vecinos. Es decir, podemos regular cualquier cosa con un coste mínimo y sin necesidad de intervención por un tercero. Los registros, por lo que hablábamos antes, la trazabilidad, los registros, cualquier cosa que queramos escribir va a quedar ahí, vamos a poder utilizarlo como base de datos, ¿vale? La trazabilidad es una cosa que tiene muchísimo potencial en la industria, sobre todo en la industria retail, por ejemplo. Ya hay casos de éxito implementados con ellos, que luego os lo puedo comentar, pero al final no deja de ser ir trazando las cosas que van pasando en la comercialización de un bien desde que se genera hasta que llega al usuario final, con las fechas, de manera que no se pueda modificar. Es decir, puedas saber que lo que tú estás comprando, hay un caso, por ejemplo, que me implementó Carrefour, que era la trazabilidad de los pollos, de la vida de los pollos desde que se crían en la granja hasta que llegan a tu cesta de la compra. Se ve cuándo se han sido criados, cuándo se sacrificó, cuándo se envasó, cuándo llegó al mayorista, cuándo llegó a la tienda y cuándo tú lo has comprado. De tal manera que tú te puedes tener control, pues, de que tú estás comprando algo. Es un caso parece pequeño, pero por ejemplo cuando compramos, la gente que compra o compramos productos bio, ¿no? Que estás preocupado de que realmente esté certificado, que dónde se ha producido, que no se ha producido, o los productos de comercio justo, ¿no? Que han sido en un sitio, que han pasado por un proveedor local, que no han pasado por un gran mayorista, pues todo esto, antes no hay ninguna manera de saberlo realmente. O sea, tú vas a una tienda de comercio justo y te dicen que está tal, te cobra un poquito más porque es más caro, pero no tienes una forma de saberlo, realmente te fías porque te fías de la institución que te lo dice. Ahora podemos llegar a consultar el registro y saber que no nos están engañando. Y la identidad digital es otra de las grandes posibilidades que tiene esto de blockchain, y es, al final la identidad es nuestra, la identidad debería ser mía. Mi identidad, o sea, mi dirección, mi edad, los permisos que tengo de conducir, lo que yo he estudiado, mi título universitario, no sé, todas las cosas que están relacionadas conmigo debería ser mi información y yo debería ser el garante de poder controlarla y poder controlar cómo accede la gente a la información. Y ahora mismo el mundo está al revés, es decir, mi información la tienen un montón de empresas que me la exigen para poder participar con ellos. Es decir, te piden una cantidad de información y ellos la gobiernan. Ahora con la GDPR de alguna manera tienes más control, pero solo un poquito más de control. Y realmente tú no sabes quién está haciendo esa información, no tienes, y muchas veces se da la paradoja de que tú quieres acceder a una información y no la tienes. O sea, es decir, es complicadísimo conseguir un certificado de rentas de hace 3 años y te lo piden en algún sitio para pedir un crédito. Y no tienes manera de conseguirlo, tienes que ir 50 veces a la seguridad social pidiendo cita, no tiene ningún sentido. Está todo automatizado, ¿no? No deberías tú poder gobernarlo. El caso muy tonto que se pone siempre es el del DNI. Tú cuando llegas a una tienda, por ejemplo, para comprar una botella de vino, yo qué sé, te piden ¿no? Ahora ya no, pero cuando tienes 19 años te piden el carnet, ¿no? Y yo qué sé, vas a alquilar un coche. Voy a alquilar un coche. ¿Qué es lo que la persona que está ahí necesitaría saber? 1, que soy mayor de edad, ¿no? 2, que tengo más de 23 años porque a lo mejor tiene una política especial para mayores de 23 años y que tengo ese permiso. Yo le doy mi DNI y ese tío tiene mi nombre completo, mi dirección postal, el nombre de mis padres, mi número de DNI. Vale, pues esa información es la misma que necesitas para abrir una cuenta bancaria o para contratar, por ejemplo, una línea telefónica. Con eso yo ya puedo contratar una línea telefónica y decir, y luego, si no lo paga ese tío, a ti te meten, o sea, a mí me meterían en el fichero de morosos. Y esto lo digo porque me he pasado. Tienes un impago, una esta en el fichero de morosos, pero ¿cómo es posible? Pero tal, y entonces aparece, o sea, en el registro de la operadora estaba una fotocopia de mi DNI que alguien había cogido y se la había guardado para hacer eso. Habían contratado una línea, el mes no te pasa nada si no pagas, el segundo mes el tío tenía 200 euros de deuda con una línea y yo estaba en el fichero de morosos. Eso realmente no tiene ningún sentido. La información debería ser nuestra. Con un blockchain lo que podemos hacer es no solo volcar en blockchain nuestra información, sino construir sobre ella una capa de aplicaciones que permitan gobernarla. Es decir, que yo cuando vaya a alquilar el coche, yo al tío le dé acceso a esos 3 datos míos. Y ya está, y lo gobierno yo. Y esa información está ahí, solo la conozco yo porque tengo mi clave sobre ella,
creo una aplicación que yo te permito a ti, mediante otra clave privada, acceder a solo esa parte de información que yo quiero compartir contigo. Para mí el potencial que tiene esto es grandísimo, porque dejamos de tener, volvemos a ser los propietarios de nuestra propia información, ¿no? Pues sobre todo esto hay un montón de proyectos y un montón de retos. Os voy a poner casos de uso así que se me ocurren bastante fáciles, pero para que lo veamos, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es un microseguro cuando hay un retraso en un vuelo. Yo el otro día estuve en un vuelo y llegó tarde y llegamos 1 hora y media tarde, 1 hora y 31 minutos. Y dije, bueno, si son 1 hora y media, igual llego, o sea, me da para indemnización. Bueno, pues la indemnización mínima son 2 horas, pero bueno, es imposible conseguirlo al final, porque tienes que demostrar que aquello ha sido, vamos, que no han querido salir porque no han querido, porque es que si eran condiciones meteorológicas o que si eran condiciones no ajenas a la voluntad de la compañía y tal. Pues un caso que ya están implementando, que no están haciendo con blockchain, pero que quieren cambiar la blockchain porque tienen problemas a nivel operativo, es una aseguradora no muy grande que hace esto, que tú si tienes la aplicación, cuando llegas al aeropuerto te salta una notificación y te dice, he detectado que estás en el aeropuerto, ¿tienes algún vuelo? Y dices, sí. ¿Quieres contratar un seguro? Y te dice, bueno, contrata un seguro. Y te da varias opciones, en función de pues 5, 10, 15, 20 euros, te dice, bueno, pues si llegas, el seguro más caro, si llegas 1 minuto tarde te pago. Si el seguro más barato, si llegas más de 1 hora tarde te pago. Y las condiciones son esas, no hay más. Es decir, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues tú firmas el contrato, contratas el seguro desde el móvil y lo vinculas en blockchain, es decir, la información ya está ahí, tú ya no dependes de que ese asegurador diga que lo has contratado y demás, eso ya está ahí, lo puedes consultar. Se registra la hora de la salida, se registra la hora del aterrizaje, se ejecuta el smart contract que detecta que has llegado más tarde, te pagan automáticamente la cantidad que tengas en tu monedero y ya está. Los cambios que hay con lo que hay ahora mismo, pues básicamente uno de ellos es la información donde está, 2, las condiciones donde están y sobre todo, muy importante, es que el contrato, cuando tú firmas el contrato, en este punto, ya no hay forma de echarlo marcha atrás. Es decir, si se llega tarde, se te va a pagar el dinero. Tú no tienes que hacer nada para que eso ocurra, se hace automáticamente. Y la empresa no puede hacer nada para que eso no ocurra. Es decir, si la hora publicada en el vuelo por un mecanismo, por AENA o por el quien sea, ¿no?, que es oficial y que lo tomas como fuente de verdad válida, si eso ocurre, el dinero se te paga. Que es igualito que lo que hay ahora, vamos. Otro ejemplo para entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Las transacciones actualmente, cómo funciona una transacción, me refiero a una compra, ¿no? Un usuario quiere adquirir un bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el usuario crea una cuenta en una entidad de pago porque no te fías de la tienda, ¿no? Y dices, bueno, pues me hago un PayPal, por ejemplo, y proporcionas información. No sé cuál es la que hay que dar ahora mismo, pero vamos, seguro que hay más que cuando comenzó. Realizas la compra y la tienda envía la orden de pago a la entidad de pago. La entidad de pago está relacionada con una entidad de tarjetas, que a su vez son propias de un banco, es decir, tenemos 3 intermediarios ahí para realizar un pago. Cuando ya todos confirman de que has podido pagar, ¿vale?, y ya el pago ya está confirmado que se va a hacer, todavía no está hecho, pero está confirmado, la tienda entrega al transportista el bien, el paquete, y exige un control logístico, porque tampoco se fía. Al final, ¿no? ¿Cómo te vas a fiar de que a ese tío que le has dado un paquete que no sabe, a lo mejor vale 1.000 euros, se lo mete en una furgoneta y tú sabes lo que hace con él, ¿no? No, le exiges que tenga un control. Ese repartidor, al final, pues tiene que contratar un software de gestión de envíos. El repartidor lo entrega en la casa y como tampoco se fía de que el tío dice, espérate que yo lo he entregado, lo voy a registrar aquí, y digo cuando lo he registrado porque no quiero tener problemas, ¿no? Bueno, pues al final, si os dais cuenta, el usuario quería comprar una cosa en una tienda y han surgido un montón de intermediarios que realmente aportar valor, aportan, uno, porque no te fías de dónde tienes el dinero, y luego el transportista porque te trae a casa el bien. Pero todo lo demás son cosas que surgen en base a construir, a modelar un caso de negocio en el que hay falta de confianza y en el que hay problemas o fricciones que solucionar. El problema que tiene todo esto es que todo esto exige un coste, exige comisiones. Y además de eso, si hay problemas, ¿qué pasa? Cuando hay problemas, en el fondo yo no he contratado con nada, con este control logístico, lo ha contratado él. Si tengo un problema en que tal, tengo que reclamar, reclamo la tienda reclama aquí, el transportista reclama a este. Al final, generalmente las empresas más o menos responden generalmente bien, pero no siempre. Y cuando a veces hay problemas y dices, bueno, ¿qué pasa? Pues hay que acudir a otro tercero que efectivamente viene a buscar también su tajadita, que también se lleva su comisión por intervenir, y que al final esto lo que hace no es nada ágil, no es nada seguro y además tiene un coste, ¿no? ¿Cómo sería con blockchain?
está la tienda, la cadena, está la cadena con el estado actual, el usuario compra el bien, ¿vale? El usuario de la tienda tiene que abrir un wallet para poder pagar, pero con esto ya no hacen falta los bancos. Realizo la compra y la confirmo aquí en la red. A continuación se confirman los fondos y se registra la transacción. Una vez que ha hecho esto, la tienda ya se lo da al transportista. El transportista también lo va a escribir en la red cuando llega. Y cuando el repartidor lo haga, también lo va a escribir en la red. De tal manera que la transacción entera está toda en un mismo punto, está relacionada. Si hay problemas, puedo acudir a esta fuente en la que todos estamos conformes de que lo que estaba escrito ahí es bueno y válido. ¿El resto de actores dónde se quedan? Pues se quedan fuera, ¿vale? La red de tarjetas, el banco, el control logístico, la entidad de pago. Claro, el riesgo de esto es que dices, bueno, pues ¿qué va a pasar con ellos? Pues que uno depende de ellos y que hay algunos de ellos que a lo mejor no son viables. Ese es el gran reto que tiene el blockchain y es el reto que tiene también que hay muchas empresas que no están interesadas en que esto vaya adelante y se ponen trabas porque realmente su caso de negocio desaparece, ¿no? Surgen otras, mucho más interesantes desde el punto de vista, mucho más ágiles y mucho más relacionadas con lo que el usuario necesita, ¿no? Los resultados de todo esto pues serán menos comisiones, más rapidez y menos dependencias. Entonces, una vez que ya hemos visto, recapitulando, lo que aporta blockchain y por qué ha surgido esto, podemos ir de, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Vale, yo quiero hacer algo con blockchain, tengo una idea buenísima, ¿no? ¿Y a qué hago? Porque he oído miles de historias, hay un montón de actores en el campo, ¿no? Bueno, yo para empezar diría, vamos a decidir vamos a ver si tu caso, realmente blockchain es la tecnología que tienes que usar o no. Y yo creo que hay tres preguntas que facilitan esto. ¿Existen múltiples actores en la ecuación? ¿Necesitas una base de datos común que compartáis para regular vuestras transacciones? ¿Hay desconfianza entre vosotros? O sea, si hay varios actores, en el fondo al final hay desconfianza. ¿Pero realmente esos tres se dan? Vale, porque si no lo hay, yo creo que no hace falta blockchain, ¿vale? Realmente no te va a aportar demasiado, porque al final tener una base de datos, que si no tienes una base de datos común en la que todos podáis consultar y escribir y demás, pues realmente yo creo que no te aporta demasiado. Puedes utilizarlo a lo mejor para la parte de pagos, pero eso es esto, en el universo de lo que estamos hablando de blockchain, es decir, puedes utilizar eso igual que utilizas cualquier entidad de pago que haya en el mercado, ¿vale? Si la respuesta es que sí, te puedes preguntar, ¿las transacciones son públicas o son privadas? Si las transacciones son públicas, pues una blockchain pública, que por ejemplo el caso de uso la tecnología más conocida es Ethereum. Si no son públicas, existen redes blockchain permisionadas, que son privadas o semiprivadas. Ahora, si eso lo explico un poquito más en detalle. Las dos principales que yo recomendaría mirar serían Hyperledger y Alastria, ¿vale? Os cuento rápidamente las tres para que os quedéis con ello y si tenéis alguna idea y demás, podamos luego, si queréis, profundizar sobre eso o podéis vosotros profundizar. La red pública que hemos dicho de Ethereum es un registro común en el construir servicios de valor añadido. Es público, y es decir, es eminentemente público. Puedes escribir cosas o sea, sobre esto, puedes hacer como rizar el rizo, y es que tú lo que escribas aquí previamente lo encriptes de alguna manera y que o sea, tú escribas una información en la red, pero esa información nadie pueda entenderla. Y luego cuando la obtengas, también la desencriptes, ¿no? O sea, sería encriptar, es como utilizar un túnel SSL, ¿no? En el que solo tú y la otra persona lo va a interpretar, pero al final va a estar ahí escrito. De alguna manera puedes acudir a eso y puedes decir, bueno, pues si hay algún problema, voy a un juez y al juez tú y yo aceptamos que eso está ahí, lo desencriptamos delante del juez y que el juez vea que la transacción que yo hice fue esta y que diga que si tengo razón o no tengo razón, ¿vale? Pero el caso más inmediato son cosas públicas, o sea, por ejemplo, acreditaciones, permisos que tú tengas, tu título de la carrera, es decir, tú en principio no quieres que eso esté oculto, no tienes nada que ocultar, todo lo contrario, o sea, eso es una cosa que tú que quieres poder utilizar, ¿no? La red privada está orientada a intercambio de información y la colaboración en entornos complejos. Hyperledger es un buen ejemplo de ella, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo creo que es de las que más posibilidades tienen en el ámbito empresarial, es decir, empresas, sobre todo empresas grandes, que tienen acuerdos de convenio para operar con otras empresas del sector o de otros sectores, por ejemplo, una aseguradora y un banco, que al final, cuando tú compras la casa, ellos te dan el seguro, te ofrecen el seguro o estás obligado, con la hipoteca va el seguro de la aseguradora esa, ¿no? Y de alguna manera tiene el seguro tuyo y te da el servicio. Bueno, pues estas empresas al final se han unido porque así te dan un servicio y le das algo, bueno, pues te atas el seguro contigo, lo pagas tú, tal, no, en vez de que hacerlo con otra, además, pero realmente entre ellos no hay una relación
de interés común. El interés es que hacer muchas hipotecas y muchos seguros, pero el día a día de la gestión del seguro no tiene el interés común. Entonces, es un caso muy bueno en el que tú al final todas las incidencias que haya, todas las firmas de hipotecas, todos los pagos tal, estén relacionados y compartidos en una base de datos común en la que puedan gobernar esa relación. Y luego están las redes semipúblicas permisionadas. Esto, Adastria, no sé si a alguno suena, es una idea muy buena y muy ambiciosa, que yo creo que de tan ambiciosa es complicado que llegue pues, no sé si decir que llegue, pero que llegue a conseguir todo lo que buscaban, es muy complicado, que es un consorcio de las empresas top españolas, que lo que han hecho es una especie de lobby y quieren impulsar esto de blockchain en España. Para ello, ¿qué necesitas? Tener a los grandes, al final. ¿Por qué? Porque necesitas legislación también detrás de todo esto. Entonces se han unido pues, los bancos, el banco rojo, el banco verde, o sea, el banco azul, el de la gasolina, el rojo y el azul, al final están todos, ¿no? ¿Y qué están haciendo ahora mismo? Pues reunirse, hablar, debatir y discutir. Y discutir, cada uno se lo quiere llevar un poquito a su lado, ¿no? Pero es una buena aproximación porque lo que es una red que tiene suficiente garantía para que tú te fíes, porque al final están todos, o prácticamente todos, entonces tú te fías de que, joder, ellos son rivales, no van a jugar en tu contra todos, porque entonces al final, como se destape, todos salen perdiendo. Entonces, de alguna manera, como que te fías de que el consorcio ese va a tener cierta validez, pero no correr los riesgos de dejarlo en manos de que haya un hacker que tiene un nodo en China y que va a desencriptar, porque son muy listos, toda tu información y va a ver todo tu historial de transacciones y luego te va a pedir, yo qué sé, o va a hacer algo con ellas, ¿no? Que es el miedo que tienes muchas veces con las públicas, que yo con este ordenador puedo hacer un nodo de Ethereum y yo guardo la información de la cadena. Lo que hay ahí, pues si está bien protegido, está bien pensado el caso y realmente hay identificadores de una base de datos, yo no tengo ningún riesgo. Ahora, si hay alguien que comete el error de, por ejemplo, ponerme ahí tu número de cuenta, porque es una tienda que mete manazas ahí y mete todos los datos de la transacción y lo vuelca en la blockchain, pues yo, que tengo mi nodo de Ethereum, podría acceder a esa información. Entonces, claro, tienes el miedo y dices, ¿dónde lo hago? ¿No? Bueno, pues la red semipública permisionada permite que la gente la utilice, no solo como la privada, que solo se puede acceder desde dentro de la red, puede hacer desde fuera, pero el acceso a tener los nodos es controlado. Es decir, tú no puedes tener un nodo de esa red si no eres una empresa de ese consorcio y que te homologas y garantizas que vas a tener una seguridad de la información y demás. Entonces, bueno, pues tiene cada uno de ellos, como vemos, su caso de uso, ¿vale? Y ya para ir a pensar un poquito lo que hablábamos antes de cómo es el cambio de una arquitectura, una aplicación en blockchain de ahora, o sea, con una aplicación normal, antes de nada eso quiero... una cosa esto es un pensamiento que encontré y me gustó mucho y creo que sobre esto tenemos que profundizar, sobre todo nosotros que somos los desarrolladores de software. Hasta ahora la web lo que había es un protocolo muy finito y una capa de aplicación enorme. El negocio estaba principalmente aquí. Aquí ganaban muy pocas empresas. Ganan las empresas de telefonía y ganan, pues, no sé, los Ciscos y empresas que trabajan con eso y que sobre eso te dan valor añadido. El que consigue sobre la IP darte llamadas, ¿no? Videollamadas. Bueno, pues esos pues consiguen hacer negocio, pero principalmente el negocio está aquí. Con esto de blockchain se invierte, ¿vale? Y el protocolo cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer un buscador sobre blockchain en el que en vez de cómo ahora funciona el buscador de buscadores, que es que cuando tú haces clic le das dinero a ese buscador por cada clic que haces, la empresa que ha aparecido ahí le paga, yo podría establecer, por ejemplo, un protocolo en el que cuando tú hagas clic, a ti como usuario también se te pague algo, ¿no? Porque al final tú estás dedicando tiempo a entrar en uno de los resultados que yo te he dado. De alguna manera, bueno, pues tú ya eres un posible comprador, entonces la empresa puede decidir que quiere obtener gente de más calidad, que no gente que está accediendo, por ejemplo, a tu página para consultar los precios y luego compararlo y buscarlo en otro operador, ¿no? Puedes decidir que hay unas consultas gratuitas y a partir de unas puedes cobrar. Puedes decidir el mecanismo de consenso que quieras establecer para actualizar la información. Puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Cada una de las redes tiene su protocolo, o sea, es un protocolo en sí, cada una de ellas tiene sus consecuencias, funciona de una manera distinta y sobre esto, pues el que al final no deja de ser, ejemplos de esto no deja de ser, por ejemplo, Ethereum. Ethereum es un protocolo sobre blockchain,
sobre una idea que era el blockchain que había de Bitcoin, una implementación con un protocolo que funciona de una manera. ¿Cómo funciona Ethereum? ¿Cómo hace el dinero? Básicamente tú tienes que comprar la moneda porque todos los contratos que se ejecutan tienen un coste. Es decir, como eso se ejecuta en toda la red, pues yo tengo que pagar a la red para que se mantenga. Entonces, lo que hago es que a todos esos nodos, por ejecutar tengo un mecanismo de recompensa que en base a cuando hacen un bloque, el que consigue el mecanismo, por el mecanismo que sea, que cada red es distinto, validar un bloque, le doy una recompensa, ¿no? Entonces todo el mundo tiene la red porque quiere ganar dinero. Al final es así. O sea, yo dejo mi ordenador enchufado por las noches en casa, si lo tengo así, para ganar dinero. No lo tengo por amor al arte, ¿no? Al final eso me cuesta dinero, se me quema la placa, ¿no? Las redes cada vez necesitan más hardware, tarjetas conectadas una con otra, muy rápido, tarjetas de gráficas y demás. Todo eso lo hago porque voy a ganar dinero. Pero claro, ese dinero, él gana y la red también gana algo. Es que tú tienes que comprar con pasta real, contante y sonante, moneda para poder ejecutar esos contratos, ¿vale? Al final, hay un desarrollo, o sea, a mí lo que me gustó de esto fue que, joder, ya no solo puedo hacer aplicaciones, no solo tiene sentido hacer aplicaciones, sino que puedo dar con un mecanismo que sea útil, que aporte algo y que encima además reporte un valor más allá de la aplicación, ¿vale? Volviendo a la aplicación de la arquitectura, ¿cómo sería una aplicación muy sencilla? Pues al final tendríamos la red de blockchain con los contratos, por ejemplo, el contrato de registro de, yo qué sé, no sé qué por ejemplo poner, yo qué sé, la porra de Alberto. La escribimos aquí todos, ¿vale? Y cada uno registra los resultados los que apuesta y la escribe ahí para que esté disponible y que nadie diga, que yo dije que España ganaba 3-1 y ha ganado 3-1 y yo no, tú pusiste un 2. No, pues ahí está todo escrito, ¿vale? Y luego hacemos una aplicación sencilla HTML en la que nos conectamos pues con el Web3JS, que es el protocolo bastante de facto para acceder a la red, por ejemplo, de Ethereum, y sobre eso podemos consultar la porra de cada uno, ¿no? Los usuarios. Los pros, pues que es sencillo, ¿vale? Que no tienes otros sistemas, que es válido para aplicaciones sencillas. Las contras, por ejemplo, que es lento, ¿vale? Y que es caro para pagar mucha información. Si al final tenemos que subir mucha información, realmente esto es muy caro, porque es público y claro, está triplicado, no sé cuántos nodos hay en Ethereum, creo que eran 16.000. Imagínate si subimos cada uno nuestra foto de avatar para la aplicación de la porra, y pues todo eso hay que replicarlo en 16.000 ordenadores. Eso cuesta un dinero, porque hay que pagar 1 mega en cada uno de esos 10.000 ordenadores. Al final sale mucho, ¿no? Entonces, pues eso cuesta mucho dinero. La alternativa que hay más realista a utilizar blockchain es utilizar una aplicación que se base en blockchain como se utilizaba, como digamos parte del backend de las aplicaciones tradicionales. De tal manera que yo tengo una aplicación que tiene una base de datos propia en la que yo registro todo ahí. Yo guardo mi información y yo opero con esa. Más que nada también, antes lo decía que era uno de los contras es que es lento. Si te pones a buscar, la cadena no está pensada para hacer un recorrido de búsqueda. Entonces, o sea, con una cadena muy pequeñita te puede tardar minutos hacer una búsqueda, porque tiene que ir recorriendo los bloques para ir para atrás y ver cuántas inserciones se han hecho, ¿vale? Lo operativo y bueno, pues sería hacer, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero es un ejemplo real que yo utilizaría para aplicaciones de las que estoy contando. Utilizar una base de datos, por ejemplo una Mongo, en la que yo guardo ahí todas las transacciones, y luego lo que es realmente importante que esté en la blockchain, es decir, los resultados, ¿vale? Mi número o mi correo de tal y los resultados de la porra los guardo en blockchain. Lo demás, ¿vale? Cuando le he enviado a lo mejor no es relevante, mi foto de avatar no sé qué no es relevante, yo qué sé, pensar hacer en otras aplicaciones, ¿no? Eso no lo pongo y lo que hago es que, bueno, pues escribo ahí y eso queda ahí para siempre, ¿vale? Y yo mi aplicación va a operar sobre estos registros de aquí y lo que tengo que hacer es que cuando eso se confirme ahí, confirmarlo aquí, ¿vale? Los contras de esto es que, bueno, los pros es que optimiza los costes y los tiempos de la red, es decir, escribo menos cosas y realmente mi aplicación funciona como un tiro porque va contra mi base de datos, y es válido para aplicaciones complejas, ¿vale? Los contras, pues que hay que gestionar la consistencia y que la arquitectura ya empieza a ser más compleja, ¿vale? Claro, aquí hasta ahora, lo que hemos hablado, y ya en el ejemplo anterior acabo de deciros, hay que confirmar lo que estaba aquí, ¿vale? Nos queda ver cómo se conecta el blockchain con el mundo y el mundo con blockchain, ¿vale? Porque sin los resultados, esa porra solo vale como registro, no tiene valor, ¿no? Sin poder recibir confirmaciones de la cadena, que esté ahí escrito un registro, realmente vale de poco, ¿no? Es bastante complicado obtenerle valor. Entonces surge una figura que son los agentes, ¿vale?
Los agentes no deja, es un programa que está suscrito a un contrato, de forma que al escribir o confirmarse el bloque, evite un evento que nos avisa de lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Los agentes nos permiten realizar acciones, es decir, cuando pase algo en la cadena, cuando Alberto, voy a poner el ejemplo de Alberto, lo siento macho, si eres oye, Raúl, es que con lo de grande, es que es el primo, si escribes ahí los resultados, ¿vale? Porque tú decides que Raúl es el único que es el que puede decir el resultado y nos fiamos de que Raúl no va a mentirnos, pues tenemos que cuando Raúl diga que España ha ganado, yo quiero que eso que me suba mis puntos, ¿no? Y que me dé los puntos que da porque yo he acertado, ¿vale? El reto principal que tiene con estos dos agentes es que no se pierda la confianza generada con la blockchain, es decir, claro, si ya empezamos a meter piezas que no están en la blockchain, me toca fiar de ellas, ¿vale? Tienen que ser cosas de las que yo me fíe, ¿vale? En soluciones empresariales, al final la base de esto es que yo tengo una red que yo gobierno o que de la que yo me fío, porque es un consorcio, y suficientemente fidedigna, y los agentes los hago yo, los controlo yo, o es una empresa que me da solvencia y yo me fío que no me va a engañar, ¿vale? ¿Cómo funcionaría el agente con el ejemplo que estábamos hablando antes? Pues aquí, ¿vale? Es decir, yo escribiría los resultados, la porra, escribiría los resultados, y cuando hubiese algún cambio en la cadena, es decir, que se publicase el resultado final del partido, el agente notificaría a la base de datos de lo que ha pasado. Y mi porra también la tendría que confirmar, es decir, yo guardaría aquí que yo digo que España gana 3-1, lo envío a la cadena, pero eso todavía no está confirmado, ese resultado todavía no podemos dar por válido de que esté en la blockchain. Cuando esto se escriba, porque a lo mejor es una red privada que tarda 15-20 segundos en confirmarse, hay un agente que se queda ahí escuchando, cuando eso le llega el evento de una escritura en el contrato de la porra de Raúl, se llega aquí y se confirma, y a partir de entonces yo ya tengo la garantía de que eso está confirmado y que puedo llegar y lo puedo relacionar con el número de bloque. Si hay algún problema con eso, yo voy a la blockchain, consulto el bloque y veo que mi resultado estaba escrito ahí, ¿vale? El otro sentido de la conexión entre el blockchain y el mundo es lo que hablábamos antes, cómo notifico a la cadena de las cosas que pasan en el mundo. Para ello hay que tener en cuenta dos cosas. Uno de ellos es que la blockchain es determinista, es decir, los contratos que escriben son deterministas, se ejecutan en un orden y el orden influye, ¿no? Si llamamos a un servicio para consultar la información, imaginaos que tengo que actualizar la cadena en base a los resultados de un servicio. Bueno, ese servicio puede devolverme siempre el mismo valor y de repente darme uno distinto. Puede haber un nodo que tardaba más y que actualizarlo, si se actualiza en base a un servicio, eso no devuelve un valor distinto, entonces la cadena tiene una inconsistencia y se ha ido todo a garete. El orden en el que ocurren los eventos también afecta, ¿no? Si llegan a los nodos en orden distinto, pues el resultado puede ser distinto. Entonces no vale el depender de que la cadena se encargue de actualizarse mediante llamadas o mediante otro tipo de sistemas, ¿vale? Entonces hay que recurrir a los oráculos. Ahora mismo el principal oráculo es Oraclise, que no tiene nada que ver con Oracle. ¿Vale? Hay otro que se llama Chainlink y Blocksense tiene un desarrollo que es parecido a un oráculo, ¿vale? Y ahí se están desarrollando oráculos de distinto tipo. Hay algunos que son software, hay algunos que son hardware, es decir, que se garantiza de alguna manera mediante hardware que los resultados que van a escribir no puede hacerse de fuera, nadie puede manipularlos y demás. Hay algunos de ellos que están también basados en propios algoritmos de consenso y algunos están basados, por ejemplo, en sensores. Vale, a mí un ejemplo que me pusieron para todo esto era cigarros, o sea, los puros habanos, ¿vale? Que valen una pasta y que tú al final lo que tú compras, tú quieres garantizarte que eso ha estado en unas condiciones de conservación óptimas de que llegan allí, ¿no? O sea, para empezar, se cultiva el tabaco en la hoja, donde se hace, no es lo mismo que se haga en un sitio protegido, que se haga al sol, porque eso se está secando, luego está guardado en una cava que está a una temperatura, una humedad fija, y luego llegan a ti, tú al final vas a pagar una pasta, quieres que al menos eso esté controlado. Bueno, pues mediante sensores de IoT volcados en la blockchain, pues es un caso que se está llevando a la práctica, ¿vale? Con esto lo que hacemos es tener la bidireccionalidad de la cadena, del mundo a la cadena y de la cadena al mundo, ¿vale? Bueno, ¿cómo funcionaría? Pues en este caso, cualquier cosa que ocurra, a través de ese oráculo se inyectaría en la cadena y la cadena podría operar y decidir en base a eso, ¿vale? Así, para terminar,
las conclusiones a las que me gustaría, lo que os decía antes, ¿no? Que quedásemos, uno de ellos es que blockchain es mucho más que Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin no deja de ser, es la idea, o sea, es la implementación básica de la idea que había detrás de blockchain, y otra de ellas es que blockchain va a cambiar el mundo y lo va a hacer ella, ¿vale? Esto sí que es importante. Yo, ¿por qué lo digo también aquí? Pues porque creo que al final nosotros, como empresa pues, innovadora, pues al final nuestros clientes, pues nuestra opinión pues puede tener más opinión más importancia de la que tenemos, ¿no? Y al final yo creo que es importante que dejemos de hablar de esto como algo que va a venir en algún momento, esto llegará, sino que ya se pueden hacer cosas, ya se pueden hacer pruebas. Realmente tenemos empresas que nos están llamando para llevar casos de uso, y esto va a llegar. Esto va a llegar y no va a haber quien lo pare, en el sentido de que tiene algunas desventajas, pero las ventajas que tiene son bastante grandes. Yo personalmente creo que lo que conocemos como blockchain, y seguro que muchos de los que estáis aquí habéis leído pues, cosas, ¿no? de la prueba de trabajo de Ethereum o de blockchain, por ejemplo, que gasta un montón de electricidad porque hay que hacer cálculos bastante complejos y que eso es inmantenible. Y es verdad. Habéis leído que los ordenadores cuánticos, la prueba de trabajo la pueden romper, ¿no? La criptografía la pueden romper muy fácilmente, y eso es verdad. Blockchain no deja de ser, o sea, la tecnología, la implementación de blockchain hay muchas, y yo creo que no se ha dado todavía con la que va a ser seguramente la definitiva, pero la idea y el camino sí que está marcado, ¿vale? De hecho, realmente, ahora mismo, si navegáis un poquito, pues por ejemplo Ethereum, que es, como os digo, una de las más, fue la primera en la que había contratos inteligentes, más allá de Bitcoin, sino se podían hacer contratos, ¿no? De decidir, pues eso, cómo gobierno con esto la entrega de paquetes de Seur, pues la primera en la que podía desplegar esos contratos era Ethereum, ¿vale? Y sobre esa han ido haciéndose modificaciones. De hecho, las otras de las que hemos hablado no dejan de ser forks de Ethereum con modificaciones. Por ejemplo, en Hyperledger y en Alastria, que son bastante parecidas, las escrituras no son cada 15 o 20 segundos, son cada momento hay una escritura, porque no se basa en la forma de calcular los bloques, no es en base a hacer un cálculo muy complejo que tarda unos 15 o 20 segundos en que haya alguien que lo averigüe, sino que es un mecanismo de consenso en el que hay nodos que hacen como apuesta, por ejemplo, y hacen apuesta de dinero, de yo voy a validar ese bloque. Y entonces, si la del resto de la cadena decide que ese bloque no es válido, es decir, si yo he trampeado, me quitan la pasta, por ejemplo. Eso es un mecanismo de consenso que hay, es mucho más efectivo, ¿vale? que el mecanismo de prueba de trabajo. Quiere decir que no os desaniméis si no entendéis realmente lo que hay detrás de los mecanismos criptográficos, de los consensos, porque esos están en desarrollo, están cambiando y no son definitivos, pero sí que es interesante explorar este nuevo paradigma de compartir la información, de almacenarla y de cómo construir valor sobre ella, ¿vale? Y ya, pues nada más, tiempo para preguntas. Les digo, no tenemos mucho tiempo, me he alargado un poquito de más de lo que quería, pero ya digo, sobre todo si preguntas que tengáis bueno, no he entendido nada o no llego a verlo o por dónde puedo avanzar. Yo creo que esto, o sea, para mí las preguntas de esto, que podéis hacer la que queráis, pero es un poco como por dónde tiro, ¿no? O sea, si quiero mirar esto me ha interesado, ¿por dónde tiro? Quizás sería más fácil, porque ahora resolver ciertas cosas a lo mejor ellas son muy complejas como para resolverla aquí, ¿vale? Pero vamos, que podéis preguntar lo que queráis, que no quiero desanimaros, simplemente que realmente yo cuando acabé, claro, cuando pensaba, digo, si esto, como empiece esto ahora pero es que he oído que el algoritmo de prueba de trabajo se puede calcular y se puede reducir el tiempo a unas, no sé, variante asintótica, no sé, pues no tengo ni idea, o sea, ¿sabes? No tengo ni idea, pero creo que además, seguramente eso, bueno, pues si te interesa la criptografía la puedes ver, ¿sabes? Pero seguramente no sea lo más interesante, ¿no? Pero vamos, preguntad si tenéis alguna pregunta o callad para siempre. Una preguntita. Sobre, al final, la sobrecarga en la red de todo esto, al final, ¿cuál es? Porque si hay muchos nodos, se tiene que poner de acuerdo para las cosas, hay un flujo constante de paquetería entre ellos, ¿no? Sí. Es muy grande, se está trabajando para reducirlo. Es grande. Hay ciertas implementaciones o ciertos protocolos de blockchain que abogan por no duplicar toda la cadena en todos los nodos, sino hacer copias distribuidas, muy al estilo de lo que haría un cloud. Es decir, tener copias operativas de cada parte de la cadena, hacer un sharding de la cadena con cierta lógica y demás. Hay gente que dice que eso va contra blockchain porque al final no deja de ser pues reducir, ¿no? Tienes un montón de nodos, pero cada vez la información está en menos, entonces la seguridad es menor, los validadores por tanto son menores y demás. Realmente yo no sé si ese va a ser el principal problema realmente, porque creo que las redes al final
Es decir, si realmente esto explota y realmente todo empieza a ir, ¿no?, rápido sobre ello, habrá que tirar más cables entre Estados Unidos y Europa y ya está. Pero realmente, o sea, la información también, lo que te decía antes, es muy importante entender que no todo se va a escribir ahí. Es decir, al final lo que nosotros escribimos en nuestras aplicaciones, nosotros que nos dedicamos a esto, realmente la información que guardamos no es tanta. Al final, en toda la compra de un proceso, de una compra de una tienda, en una firma de una hipoteca y demás, el volumen de datos es muy pequeño. O sea, realmente la información salvo en entornos de Big Data y demás, que, ¿no?, que al final ingestas masivamente la información para luego procesarla y demás, tú al final, pues si haces una compra, pues escribes un registro, no es demasiado, ¿vale? Yo creo que no es... ¿Y las transacciones simultáneas cómo suceden? Cuando, por ejemplo, o sea, tengo claro que cada registro que ingresa altera la cadena y ahí es donde está la veracidad, que forma parte ya del resto pero hay distintos nodos, entonces sí. ¿Cómo el resto de los nodos? Porque entiendo que es válido cuando más de la mitad tienen el mismo valor, que certifican que forma parte de la cadena. Cuando más de la mitad validan un nodo. Exactamente. Luego tienen que comparar la copia, pero cuando validan que ese cálculo es correcto. Pero al principio hay solo uno, ¿cierto? Es uno el que, efectivamente. ¿Y cómo en ese momento en que deja de ser uno y pasa a ser 51, que se bloquea? Se espera, se encola. O sea, las transacciones al final son o sea, las transacciones no van en orden, sino que van asociadas a un contrato, a un wallet, ¿vale? O a un address de un es que es un wallet, un Coinbase, o depende cómo, si almacena solo moneda o almacena otros valores. Y entonces, cuando hay varios que afectan al mismo, primero se tiene que confirmar uno y luego se confirma el otro. Al final es así. Lo que pasa es que se pueden hacer varias transacciones en el mismo bloque del mismo wallet. O sea, tú puedes en un segundo puedes hacer 50 pagos, puedes hacer una remesa de pagos. Va a validarse todos esos pagos. Entonces no significa que cada uno de ellos tenga que ser un bloque. O sea, los bloques caben en un bloque de cada red y cada protocolo es distinto, pero en un mismo bloque caben muchas transacciones. Como un local wallet, ¿no? Sí. Sí, o sea, se queda ahí esperando al siguiente. Entonces, efectivamente, luego también hay una cosa que es importante, es por ejemplo, en las que tienen tiempos variables, que eso no lo he explicado, pero porque ya es la parte más técnica. Tú, cuando ejecutas la transacción, cada una de las transacciones, tú decides cuánto gas quieres gastar, entendiendo como gas la gasolina para mover un coche, ¿vale? Es decir, cuanto más gas gastes, más corre, ¿no? Más rápido va. Entonces tú, en función de la criticidad de tus escrituras, puedes decidir que las transacciones sean prácticamente instantáneas, o puedes validar, o sea, puedes decidir que las transacciones sean muy baratas, que tarde 2 minutos. A ti que tarde 2 minutos, hay cosas que dices, bueno, si es que esto no pasa nada. O sea, es decir, la entrega de un paquete de mensajería, no, o sea, que es importante que se vea la fecha en la que se ha entregado, pero no que esté al segundo siguiente de entregarla. O sea, cuando el tío está saliendo por tu puerta, si puedes esperar 2 minutos a que el tío suba a la furgoneta, pues no pasa nada, ¿no? Quiero decir, no va a cambiar nada. Entonces, eso es en función de cuánto crítico sea tu sistema y tus transacciones, tienes que elegir una u otra. ¿Vale? Gracias. ¿No? Yo había oído que había una limitación con el tema de la cadena. ¿Necesitas toda la cadena para ver para validar el siguiente contrato? Sí, necesitas tenerla porque por diseño tú tienes que tener toda la cadena, ¿vale? Lo que hablamos, tienes toda la cadena, pero no es que necesites toda, no necesitas toda la cadena para validar. O sea, tú no recorres la cadena en cada validación, ¿vale? O sea, tú al final, tú tienes, digamos, un histórico de lo que ha ocurrido. Tú tienes la última copia, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, para entendernos, del dinero, ¿no? Tú puedes tener un monedero en el que has tenido 18.000 transacciones, te han pagado, has hecho un pago, has ido a la cafetería, has pagado, te han ingresado una te han devuelto una compra, todo eso se va actualizando, el valor de tu dinero se va actualizando, y tú con tener la última puedes validar si tú tienes fondos o no para hacer una transacción, no necesitas tener todo el histórico de la cadena, pero sí que tienes la cadena almacenada, o sea, por diseño, blockchain, la esencia, y lo que hay ahora mismo, las implementaciones que hay ahora mismo a nivel operativo, es que tienes toda la copia. La gracia es que tienes toda la copia, ¿vale? Por eso quiere decir que, o sea, porque al final, claro, luego está si se va a partir... Tienes toda la copia de tus movimientos y de todo el mundo. De todo el mundo, tienes todo. Con lo cual... Tú no, porque generalmente tú no tienes, o sea, tú participas de la cadena como minero o como usuario. No, o sea, puedes participar de las dos maneras, pero no está vinculado. O sea, tú no guardas copias de lo que tú haces. Tú no eres, o sea, la información tuya la vuelcas, digamos, la inyectas en la cadena y la cadena se distribuye en toda la red. Y luego tú la puedes usar, esa información. Pero no significa que tú guardes la tuya. Guardas la de todo el mundo, todas las transacciones que hay.
¿vale? Y de hecho constantemente están haciendo transacciones y constantemente se va incrementando. La cadena de Ethereum ahora mismo son 110 gigas, me parece, o 115 gigas. Eso es una cosa que veo que, claro, que el tener actualizado claro. Para ver cuáles son tus movimientos te exigen de todos, con lo cual es muy costoso en el espacio. La cosa está en que yo creo que realmente la idea de, o sea, para mí el éxito de blockchain no va a pasar por utilizar redes públicas para todo, ya te digo. A mí, el caso, no sé, yo quizás por mi experiencia en proyectos, yo muchos proyectos los que he hecho han sido de integración en compañías, en grandes compañías en las que ha habido, pues había muchos actores, ¿no? Estaba la empresa que te da el servicio, pero luego está el que emite las facturas, que es un facturador que no tiene nada que ver tal, el que calcula los precios, que es una empresa que es especialista en calcular precios en base a demanda y no sé qué, está el que da servicio técnico, ¿no? Y dices, pues es el tío que te va a instalar allá a tu casa el router o el contador o no sé qué. Está la empresa que te da el seguro asociado con la caldera de gas, por ejemplo. Esos son relaciones empresariales que realmente toda esa información, al final, ¿cómo funciona realmente eso? Ahora mismo hay dos escenarios, uno de ellos hay tres, vamos, uno de ellos es todo el mundo guarda toda la información, con lo que al final sería algo parecido a esto, pero de manera rudimentaria, cada uno tiene su base de datos con un modelito de base de datos y lo tengo ahí todo. El otro escenario que hay es que nos fiemos del más grande, es decir, en el caso, por ejemplo, de una energética, nos fiamos de la energética y el tío que tiene la empresa de reparaciones, pues se fía de que el tío le va a registrar todas las reparaciones que ha hecho, ¿vale? Y la tercera opción que hay ahora mismo y que funciona son con empresas terceras, que no aportan nada en el negocio, sino que aportan simplemente pues, que validan que el gasto ha sido ese, que la factura ha sido esa, que la empresa ha hecho el servicio y que por tanto te puedo emitir una factura y que y si hay algún problema, actúan de intermediarios. En ese caso... ¿Cada una tendría un nodo para validar o cómo sería? Eso puede, claro, o sea, puedes acceder a una cadena pública, a una semipermisionada en la que, o sea, por ejemplo, a Lastria, en la que estarían esas tres empresas y tendrían la información de esa, digamos, relación contractual y la de todas las demás empresas que hay. Es decir, tendrías la de esa operadora, ¿no? de gas y también la de electricidad, que es tu competidora. La tendrías toda ahí y ellos guardarían la información tuya y tú la suya. Y podrías acceder a ella. Y la otra opción es una red privada en la que todos guardamos un nodo, podemos establecer, al final esto no deja de ser, lo regulamos como queremos, ¿no? O sea, con que yo a lo mejor dices, yo no puedo tener 3 nodos de esto, pero yo puedo tener uno, no me cuesta tanto. O sea, al final un nodo no deja de ser una máquina en una instancia pequeñita de Amazon o de Google o de... ¿Vale? Cada uno o lo puedes tener en tu OpenStack aquí guardado si quieres, no hay ningún problema. Y tú a lo mejor dices, bueno, y para por si acaso, tú que eres el grande, ponte un par de nodos, ¿vale? Por si acaso, no vaya a ser que se nos caigan todos de golpe y, ¿sabes? O la tenemos en multicloud y así evitamos posibles riesgos. Al final, bueno, pues con eso ya tendríamos un mecanismo confiable de almacén de la información y de operar en base a esa información. ¿Más preguntas? Yo creo que es la hora, ¿no? Sí. Pues muchas gracias.